El Hospital de Jove solicitó que me tratase la unidad del dolor de Cabueñes el 25 del 11 del 2024. Al día de hoy todavía nada más que una consulta para decirme cómo iba a ser el proceso, pero nada más. Empecé con cólicos renales, me derivaron a cirugía y eso fue en marzo. Llevo 7 meses con muchos dolores diarios. Fueron como 2 o 3 meses en responderme que se pondría en contacto conmigo y el contacto conmigo duró 3 años. Estoy esperando que en la pública me lo pongan, pero claro, ahora cuando me llamen les diré que ya no me hace falta, que tuve que ir a una clínica pagando. Posiblemente esté usted pendiente de ser atendido por la sanidad pública asturiana. Las probabilidades son altas porque 1 de cada 6 personas, al menos 1 de cada 6, está en lista de espera. Una lista que nunca antes fue tan alta. Probablemente su médico también esté a la espera, aguardando un cambio a mejor en sus condiciones de trabajo, porque nunca antes la profesión médica se había cuestionado tanto el modelo laboral y de guardias que garantizan la atención continuada. La sanidad pública enferma de impaciencia y desespera por una cura para los males que aquejan a los pacientes, pero también a la profesión médica y al sistema. No lo aguantaba el dolor, según qué forma de pisar tenía, me dolía. Entré en urgencias y tuve que quedar ingresada porque tenía una infección en el riñón. Me pusieron un catéter doble J de forma urgente. Estas son las reclamaciones que puse al SESPA. O bien hacía litrotricias, que son ondas de choque, impulsos de choque, sobre el riñón, sobre los cálculos, mejor dicho, para poder destruir, deshacer esas piedras y que se diluyan y poder expulsarlas. No funcionó. Entonces me derivaron a cirugía. María del Mar espera una intervención quirúrgica en el Hospital de Jove de Gijón. Espera, como hace saber en sus reclamaciones, con mucho dolor. Y puse otra el día 20 de mayo. Sobre todo insisto en que la calidad de vida que yo llevo no es lo lógico y lo normal. ¿Te respondieron? Nadie me contestó. Hasta que yo no llamé directamente al hospital, no me mandaron a preoperatorio. Sus siguientes llamadas rebajaron sus expectativas. Que en un mes no tenía, de momento, ocasión de entrar en cirugía. Que iban a hablar con el cirujano, entonces estoy esperando esa llamada. Por una llamada para entrar en quirófano, aguardan actualmente casi 23.000 asturianos. Vale que tengas que pasar unos procesos, de acuerdo. Que el catéter sea muy molesto, de acuerdo. Pero si una cosa no funciona, yo creo que debería ir seguida la otra. No tener esperándome otros 4, 5, 6 meses a una cirugía que me implica muy mala salud ahora mismo. Muchos más, alrededor de 124.000, esperan para una primera consulta con un especialista. Algunos con dolor, todos con impaciencia. El mayor problema de las listas de espera es el diagnóstico, es la consulta, ¿no? Si el primer contacto clínico se difiere, como ocurre, los problemas tienen que aparecer, ¿no? Y problemas graves, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Tanto las consultas y las pruebas diagnósticas como las cirugías, en el propio decreto 59/2018 se considera y se define pues, unos criterios de priorización. Entonces, a la hora de programar las pruebas y a la hora de programar las consultas, establece pues, unas agendas en las que hay unos huecos para los preferentes y unos huecos para las consultas normales. Fuera de esa lista de espera queda lo urgente. En general, lo urgente es todo lo que hay que hacer en un plazo muy corto de tiempo. Es decir, sería un paciente que ingresa vía urgente y a partir de ahí se mete en un quirófano. Preferente sería aquello que que no es urgente, es decir, que tú no lo tienes que meter ya rápidamente, pero que en la parte quirúrgica pues deberías de operarlo antes de 30 días. Esa demora máxima de un mes se fija para los pacientes quirúrgicos a los que se asigna prioridad 1.
Para los de prioridad quirúrgica 2, se recomienda que la espera no pase de 3 meses. Para el resto, solo se fija un plazo máximo exigible de 6 meses en el caso de algunas intervenciones, como cirugía cardíaca, prótesis de rodilla y cadera y cataratas, pero no para el resto. Eso es la teoría, lo que dice la norma. Y luego dentro de cada categoría, 1, 2, 3, pues se gestiona también por demora. Entonces, lo que es la programación día a día es un proceso complejo donde tienes que conjugar lo que es la prioridad clínica con respetar, y así se hace el tiempo que lleva el paciente incluido en lista de espera. En el caso de una patología oncológica, o sea, eso es prioridad absoluta. Lo único que demora un paciente prioritario es que haya que hacer estudios previos. María del Mar desconoce la prioridad de la intervención que aguarda, la que destruirá con láser las piedras que obstruyen sus vías urinarias. Solo sabe que cuando llama al hospital le dicen que por delante hay casos más urgentes y que ella va sumando esperas dolorosas. Un cólico renal es el mayor dolor que se puede soportar. Ya lo tuve por la mañana y a lo mejor dentro de media hora lo tengo, o lo tengo dentro de 2 horas, es continuo, o sea, el cólico es continuo, es algo que te está rasgando, entonces... Quienes pasaron en mayo por quirófano en la sanidad pública asturiana aguardaron una media de 120 días desde que entraron en lista hasta que finalmente se operaron. 4 meses de espera, con muchas diferencias por especialidades y también por áreas sanitarias. Pero ese contador, en los casos no urgentes, se activa habitualmente después de haber consultado a un especialista y frecuentemente después de haber hecho pruebas, lo que supone pasar por otras listas que a su vez acumulan larguísimas esperas. Mira, largábamos por ahí, veníamos, o sea, traíamos las noches de fuera. Pues yo baño aquí desde mayo hasta noviembre. ¿Y tú cómo vas de lo tuyo, tío? Bueno, yo en lista de espera, tío. Estoy ahí esperando que me llamen, porque llevo 8 meses liado y no me llamen para nada. Bueno, 8 meses llevo yo, casi 19 va para 20, esperando por lo mismo, por la unidad del dolor, macho. Es terrible, esto de lo de los listas de espera. Mi dolencia es que tengo el menisco interno roto del todo, que no tengo nada. Ya me roza el hueso con hueso y tengo más bien ya artrosis ahí metido. Luis acudió a su médico de cabecera en noviembre, tras varias visitas a urgencias. Salió con una petición para hacer una resonancia. La resonancia tardaron, me llamaron porque quedó un hueco, que si no me tardaría un montón. Las últimas cifras disponibles, las de mayo, sitúan en más de 10.000 los pacientes que esperaban por una resonancia en Asturias. La inmensa mayoría pendientes de cita. Y entonces nada, luego tardaron 2 meses en darme el resultado de la resonancia. Tuve que ir otra vez al médico de cabecera para que moviera él el tema, lo movió, me llamaron y me dijeron eso. Le dijeron que le convenía poner una prótesis o probar un tratamiento regenerativo con células madre. Pero yo no quiero entrar en quirófano ni poner una prótesis. Así que optó por el tratamiento. Eso fue en febrero. La próxima cita la tiene a mediados de julio, 5 meses después. Estoy pendiente de que me digan exactamente cuándo me van a hacer algo. Ese es el problema. A Luis la espera le duele, pero su espera no está en lista. Su nombre no figura entre los casi 124.000 que aguardan para consultar con un especialista, según las estadísticas. Bueno, en principio lo que entra en lista de espera de consultas van a ser solo primeras consultas, ¿vale? No van a entrar revisiones, ni resultados, ni sucesivas de otro tipo. Eso no entra en lista de espera. Hay que pensar que las listas de espera se mueven por una normativa estatal que te dice lo que va a lista de espera y lo que no va. ¿Por qué no van las sucesivas? Porque en realidad una sucesiva no tiene espera. Pues si a mí me tienen que ver en 6 meses, yo tengo que tener una cita en 6 meses. ¿Qué nos sucede? Bueno, pues que hay veces en que esto no es así. No computan en las listas, pero siguen siendo esperas. Esperas con consecuencias.
Yo fui con lo del resultado de la resonancia a la clínica esa particular, pagando, y me están poniendo ese tratamiento. ¿Cómo lo controlamos? Pues lo controlamos con buzones. Nosotros tenemos buzones de segundas o sucesivas pendientes. Entonces, esos buzones vamos revisando cuál es el problema. Es verdad que muchas personas nos llaman o nos ponen quejas incluso, hablándonos de espera en revisiones, pero como tal, las revisiones no tienen espera. Yo tomé la medida esa de ir a la clínica esa que es en Oviedo por motivos de los dolores que tenía en la rodilla y porque no es normal que estés esperando tanto tiempo para que te hagan algo. Nosotros vemos que el mayor problema efectivamente lo tenemos en trauma, en ojos y en dermatología. Eso está claro y se ve que son, digamos, nuestro problema vinculado, ya digo, al tema de la falta de profesionales. En la parte traumatológica de ojos, la incidencia de la edad de la edad media de la población incide porque son patologías muy de edad dependientes, pero por otro lado no disponemos de suficientes recursos humanos para poder hacer frente a ese aumento de la demanda, ¿no? Por ejemplo, dermatología, estuvimos muy mal, luego llegamos a estar muy bien y luego hemos vuelto a repuntar en dermatología. ¿Qué bascula de estar muy mal a estar muy bien? Pues fundamentalmente en los dermatólogos de los que dispongamos y la población que tengamos que atender. Nosotros en este momento disponemos de 3 dermatólogos para atender todo el área 1 Occidente. ¿Que es una población de cuántas personas? Pues ahora mismo el área 1 yo creo que somos 300 y pico mil. Claro, pasar de 4 a 3, pues lógicamente se nota. La presión asistencial, efectivamente, a causa de las listas de espera, es brutal. Es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿no? Porque la gente espera mucho, pues, por ejemplo, urología, ¿no? Que es una de las especialidades que tiene más espera. Eso implica muchas más consultas, tanto en nuestra jornada de mañana, implica más consultas de urgencias por las complicaciones que tienen estos pacientes que esperan, pruebas complementarias que se duplican muchas veces porque como a veces les tardan tiempo, entonces hay que volver a repetirlo porque eso ya pasó tiempo, o sea, es bastante complejo. La gente se desespera, con razón también. Si tienes ya el diagnóstico, bueno, pero a veces es que ni siquiera todavía tienes el diagnóstico. Las listas de espera ya eran muy altas antes, pero se dispararon con la pandemia. Y aunque mejoraron después, sobre todo en pruebas diagnósticas, han repuntado. Y alcanzan máximos en consultas especializadas. Crecen también alimentadas por el conflicto médico, porque a los paros intermitentes de facultativos, que suman ya un año, se añade ahora la renuncia de profesionales de algunos servicios a realizar actividad voluntaria de tarde como forma de protesta. Y ese trabajo vespertino contenía las esperas. Hacemos en torno a 2 tardes a la semana, un horario de 4 a 8 de la tarde. En esas 4 horas realizamos 4 procedimientos, 3 procedimientos broncoscópicos y un procedimiento de patología pleural. De esos 3 procedimientos broncoscópicos, 2 seguros son de cáncer de pulmón o de cáncer de otro tipo de patología. Piensa que haciendo 2 tardes, 4 procedimientos en cada tarde, estaríamos hablando de 8 a la semana, 32 procedimientos que se hacen por las tardes, que si no, todos esos procedimientos irían a la mañana. Y eso actualmente es imposible de que esa lista no se dispare. Por lo tanto, las tardes nos han ayudado y han ayudado a los pacientes a que sea mucho más ágil el abordaje y el diagnóstico de cáncer. En esta consulta de neumología utilizan una técnica propia que diagnostica el cáncer de pulmón con un 98% de eficacia. Se localiza a través de un ecobroncoscopio, un ecógrafo, ese ganglio o esa lesión. Se hace una punción con una aguja convencional y a través de ese agujero se introduce una criosonda donde vas a poder congelar la muestra desde dentro y esa muestra es óptima para tener un diagnóstico definitivo en ese tipo de pacientes. La técnica anterior rondaba un 80-82%. Piensa que de cada 10, 2 pacientes probablemente se tendrían que repetir
Si haces 700 al año, ¿cuántos pacientes tendrías que repetir aumentando la lista de espera, aumentando los procedimientos, aumentando el gasto? Así sacan trabajo adelante, trabajo que nunca se agota porque no dejan de entrar pacientes en espera. Tienes que pensar que cada viernes en la sesión multidisciplinar de cáncer de pulmón se están presentando en torno a 12, 15 pacientes cada viernes. Al año, más de 600 solamente en esa sesión solo de cáncer de pulmón. Aquí hemos terminado ya. No tiene nada, no, vía aérea normal, por suerte. Solo a desatascar las listas de espera se destinan más de 60 millones de euros anuales desde 2024. Este grupo programa esa actividad, hace las llamadas y envía las cartas, que adelantan citas previamente cerradas. Que son consultas que se van montando mes a mes en función de esa disponibilidad de los facultativos para hacer su programa de exención de guardias o los programas especiales. No es como en el horario de mañana, donde tú tienes una agenda planificada a más de 6 meses o un año vista, donde tú puedes ir citando de una forma progresiva y ordenada. Al contrario de lo que ocurre con esas agendas fijas matutinas, estas se abren incluso con solo un mes de antelación. Menos de un mes no, porque tienen que estar aprobadas. ¿Qué ocurre? Que todos tenemos vida por la tarde, quiero decir, porque estos compañeros están trabajando en horario de mañana. Entonces te dicen, no, yo el martes no tengo nada que hacer, no tengo que llevar a mis hijos a karate, no tengo que llevarlos a inglés, entonces el martes sí puedo hacer una consulta de tarde. ¿Qué pasa? Que al sistema nos interesa que lo haga, entonces somos muy flexibles en el sentido, vale, está aprobado, está todo dentro de la organización, que no puede ser el miércoles y puede ser el martes, la abrimos el martes. ¿Para qué? Para tener pues 20 pacientes más citados y 20 pacientes menos que esperan por esa atención que precisan, ¿no? No deja de ser un esfuerzo. Estás aquí en las tardes, muchos compañeros también hacen guardias, por lo tanto haces 1 o 2 guardias a la semana y también haces una tarde o 2 tardes a la semana. Son horas, es tiempo, es un esfuerzo tremendo, eso es así, pero hay una lista, es cáncer y el cáncer no puede esperar, no puede esperar. Esas consultas, que se abren de manera adicional a las de la mañana, se programan con una complicación añadida. Hay que intentar citar ahí a las personas que más tiempo llevan esperando por esa atención. Hola, mire, le llamo porque tiene usted una cita de oftalmología pendiente. Puede ser que esas personas tengan ya una cita en 2, 3 meses, pero que hayan llevado esperando otros 4 meses más. Pero si esa es la persona que más ha esperado, que más lleva esperando, intentamos adelantar en esas jornadas de tarde a esa persona la cita. ¿Tiene este problema todavía? De forma que a ese paciente, que a lo mejor va a venir el mes que viene, dentro de 15 días, le digamos, oiga, usted tiene posibilidad de venir a esta consulta mañana por la tarde. Vale, que no puede. Dejas ese hueco libre en la consulta dentro de un tiempo que tienes que aprovechar con otro paciente. Más tarde le puedo dar a las 6, ¿le viene mejor? Venga, pues a las 6 de la tarde, el 23. Entonces haces como una cita encadenada, vas adelantando de una forma progresiva a todo. Eso complica muchísimo y multiplica de forma exponencial los actos que tienen que hacer esos administrativos. Vale, gracias, buen día, hasta luego. En el UCA se atienden más de 1 millón de consultas externas al año. Más de 40 personas emplean su tiempo específicamente en citar, y no son las únicas que gestionan agendas. Unas agendas que ahora más que nunca se mueven al son de las reprogramaciones. Un paso al frente con los adelantos de cita ligados a los programas de tarde. Y no das mucho más allá de 6 meses. ¿Por qué? Porque prefieres tenerlas en buzón, porque es una cita que probablemente sea ficticia. Y otro para atrás cuando lo que toca es cancelar. ¿Que es que no fue atendido por la huelga? La Consejería no cuantifica los actos médicos cancelados en lo que va de año por el conflicto. Fuentes sindicales lo estiman en unos 11.600. ¿Por qué está aumentando la lista de espera ahora? Por la huelga, en gran medida. ¿Que hay otros factores? Pues porque hay especialidades absolutamente infradotadas, porque no hay profesionales. Bien, vale, hay otros factores. Pero que la huelga está causando un impacto tremendo en las listas de espera, hombre. Obviamente es un problema estructural cuando las listas de espera dependen de la actividad voluntaria y extraordinaria de cada profesional para poder mantenerse a raya.
Creemos que el sistema se debería sostener sin esa voluntariedad y sin esa actividad extraordinaria que es la que hacen los compañeros para poder sacar adelante ese trabajo. Buenos días. Buenos días, José, ¿qué tal? ¿Qué ponemos? A La ver, medicación. ¿qué tengo ahí? Lo del... Tienes tolpidem, y la tosé. Todo, vale, ¿no? sí. No tienes nada, ¿no? Bueno, yo llevo bastante tiempo con bastantes problemas con diferentes patologías, ¿no? Desde un infarto, un lupus y ahora me están tratando un tumor de vejiga. El problema es que hará hace 19 meses me lleva traumatología del hospital de Jove y decidieron mandarme a la unidad del dolor. El caso es que llevo esperando ya, pues ya te digo, unos 20 meses. ¿No? Me llamaron hace 3 meses para explicarme cómo iba a ser, ¿no? Y me dijeron que tendrían que hacerme unos análisis de sangre debido al infarto que sufrí para mirar cómo estaba la sangre y qué medidas. Hasta ahora no sé nada de nada. Nos vemos. Aquí estamos hablando de una unidad del dolor y la misma palabra lo define, ¿no? Dolor. En lo que va de siglo, Asturias perdió casi 60.000 habitantes y por lo tanto de potenciales pacientes. Pero la población ha envejecido. Por cada menor de 15 años hay casi 3 mayores de 65. Así que los pacientes son menos potenciales y más complejos de tratar. Mi lupus me ataca prácticamente a los huesos, ¿no? Tengo bastantes lesiones en lo que es en la columna, desde estenosis cervical y lumbar, hernias discales, tinzamientos, artrosis, espondiliartrosis. Es bastante complicado, ¿no? La morbilidad que genera desde la jubilación hasta el fallecimiento es enorme, entonces todos los centros de salud están llenos de paciente válida y envejecida y que generan multitud de consultas. Entonces es un problema muy estructural, extremadamente difícil de solventar. Atendemos patología de pacientes muy complejos, que cada vez son pacientes más mayores, que precisan de más recursos y que cada vez necesitan de una unidad más multidisciplinar y de médicos más especializados y de técnicas más especializadas para atender sus patologías. Tenemos más tecnología, el conocimiento avanza y damos otras prestaciones diagnósticas y terapéuticas a procesos que antes no manejábamos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tuvo una enfermedad que era muy prevalente en pacientes hace 20 años, de 80 años y no tenías arsenal terapéutico, era una patología que no tenías. Si ahora tienes arsenal terapéutico y afecta a mucha gente de esa edad, de repente tienes una avalancha de gente llamando a la puerta para entrar, porque antes no tenías esa oferta. Y no afecta, no es una enfermedad rara que afecte a 3, es una enfermedad que te afecta a muchísima gente. Antes yo te exploraba, podía, pues con un 80-90% tengo una probabilidad de que tú tengas el ligamento cruzado anterior roto. Ahora si tengo una resonancia tengo con el 100%. ¿Tú qué te quedas, con el 90 o con el 100? Entonces claro, todos queremos el 100, porque nadie nos gusta manejar esa incertidumbre. Entonces claro, eso genera las resonancias que hacemos, claro, y al final cuanto más pruebas, bueno, pues le hacemos una artroscopia y la vemos desde dentro. Es verdad, eso nos da seguridad y nos da certeza, pero también alarga todos los procesos. Entonces, todo eso hace que los tiempos de atención de cada paciente, en algunos casos, hayan aumentado. El problema es que mis dolores siguen ahí, va aumentando y estoy a la espera. Por lo menos probar, ¿no? Y si mi dolor me quitan un 10% o un 20% de ese dolor que yo tengo todos los días, porque es un dolor que es constante, no es un dolor que te levantes, estás una hora, sino que es un dolor constante, diferente intensidad, pero constante. Tenemos bastante problema, yo veo un problema muy importante en un grupo de pacientes, que es sobre todo el dolor crónico no provocado por cáncer, ¿no? Pues los dolores osteomusculares, que creo que sí tendríamos mucho que hacer, mejorando la parte de rehabilitación y de fisioterapia, ¿no? Porque nos obliga a lo mismo, son muchas consultas, el paciente viene, me sigue doliendo, te ves obligado a poner medicación que al final les provoca efectos secundarios, que también provoca una urgencia, entonces todo esto se va atrasando.
Para preparar este reportaje hemos escuchado las historias de una decena de pacientes, aunque no todos ellos nos han contado su historia ante la cámara. Tienen diferentes edades, diferentes dolencias, pero hay puntos en común en sus relatos. Uno de ellos es que su experiencia fue mejor cuando tuvieron una dolencia grave, con excepción de uno que aguarda actualmente una cirugía por un tumor que se le detectó hace ya 3 meses. Otro punto en común es la sensación de deambular en solitario por el sistema, de acumular pruebas y consultas mientras aguardan una solución a su problema. En marzo acabé las sesiones, digamos, de litrotricia y me derivaron a cirugía. No tuve seguimiento de ningún tipo. Ayer decidí ir al hospital de Jove a preguntar qué era lo que estaba pasando y por qué ellos mismos nos pueden dar explicación porque se quedaron mismamente asombrados, ¿no? de la tardanza, ¿no? de esta tardanza. Ahora mismo no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía. Salgo, tomo el aire, tal, no puedo estar muy alejada de la casa por el problema de estar continuamente orinando. Se me ha alargado demasiado en el tiempo y me está costando la salud, porque al final la calidad de vida, como no es la misma... Esto está generando un problema de equidad, porque la gente que tiene posibilidad de pagarse un seguro se busca escapar de esa lista de espera. Ese problema de equidad es lo que más me preocupa a mí, porque tú igual tienes 7.000, 8.000 euros para operarte, el que no lo tiene, ¿qué hace? Entonces, bueno, al final hay gente que vive con dolor, tristemente. Si el dolor sigue, que se hace casi insoportable, pues como no lo tienen ampolla, que bueno, te alivia un poco, pero no, bueno, para salir del paso, ¿no? María José necesita revisiones oftalmológicas periódicas porque tiene una enfermedad ocular. Glaucoma, que es la primera causa de ceguera que hay, y tengo que controlarlo. Me medico para ello, pero no puedo estar haciéndolo yo por mi cuenta, tiene que haber un control. La última consulta la he tenido en mayo, principios de mayo de este año, del 26, pero la anterior fue en el 21. Una de las pruebas que me han hecho siempre es una campimetría. El aparato lo tenían estropeado, entonces me dijeron que me volverían a llamar. No la llamaron, dice, y se quedó sin consulta y sin campimetría. Yo a la médica de cabecera le conté lo que estaba pasando y ella lo que me dijo que es que ya no podía hacer nada, porque eso ya no estaba en su mano, ya estaba en manos de los especialistas. Me cansé de llamar a todos los números de oftalmología que encontré y fue cuando decidí poner la reclamación al SESPA. María José puso la reclamación en enero de 2024. Al cabo de unos meses, 2, 3, me respondieron que lo antes posible se pondrían en contacto conmigo. Lo antes posible fue, pues eso, mayo del 26. Llega una carta y un SMS citándome un día determinado, una hora determinada, en Pumarín, sin mencionar nada más. Por supuesto fui y me hicieron la revisión. Ahora tengo programada para septiembre la dichosa campimetría, que espero que me la puedan hacer esta vez. ¿Porque todavía no se la han hecho? No, todavía no me la han hecho. Las reclamaciones de los pacientes se tramitan en los servicios de atención al usuario de las distintas áreas sanitarias. En este hospital, por ejemplo, se reciben unas 200 al mes. Y la mayoría de ellas son de revisiones. Un usuario, por lo que sea, se queja, se puede quejar de esto. Oye, que yo ya tengo hecha la resonancia, por ejemplo, y resulta que no me llaman, ¿no? Todas ellas, cuando se recibe una queja, todas se mandan al servicio, que es quien valora si hay que dar la cita, nos lo manda a citaciones y le damos la cita o no.
Podemos tener casos, que no voy a negarlos, donde no demos el resultado, la revisión en tiempo y forma. Esos casos lo que pedimos es que nos pongan una queja, ¿vale?, para poder tramitarlo con el servicio. Para nosotros las quejas no son nada malo, porque son la manera que tenemos de que nadie se nos escape y también de enterarnos de qué cosas podemos mejorar. Nosotros siempre decimos que las listas de espera son un problema muy grave, ¿no? Porque, bueno, desacreditan, la población pierde confianza en la sanidad pública fundamentalmente por las listas de espera, ¿no? Según el Barómetro Sanitario, que es una encuesta que hace el Ministerio de Sanidad, el 73% de las personas que contratan un seguro médico privado lo hacen por las listas de espera, o sea que es el principal motor para el crecimiento de la sanidad privada. En ese tiempo tuve que ir a un oftalmólogo particular, pues porque no me podía estar medicando alegremente sin saber cómo estaba la situación. En esa revisión particular me detectaron unas cataratas en los 2 ojos y acabé por operarme, particular, claro. El coste de la operación fueron 4.000 euros. Lo que ocurre que es que no me quedó otro remedio porque el problema era no ver. 1 de cada 5 asturianos tiene un seguro de salud privado. Es el 20% de la población, más de 200.000 personas, incluyendo a los mutualistas. Hace poco más de una década eran 100.000. Los datos son de UNESPA, la asociación que representa la práctica totalidad del sector en España. Tienes pacientes que la consulta la tienen aquí, que la petición la tienen aquí, el TAC que le has pedido aquí lo agilizan y lo hacen en la privada y vienen con la imagen para digitalizarlo aquí, pero la consulta la mantienen aquí. O sea, agilizan pruebas a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque les tienen esa posibilidad de hacerlo. Otros que efectivamente dicen, no, yo me voy a la privada y soluciono mi problema y me llaman para decir, está cancelado, ya no lo necesito. Piensa que eso, que hay tantas actividades, hay tal variabilidad de ciudadanos, de situaciones, de circunstancias, que vemos de todo. Y también la sanidad pública se apoya en la privada para desatascar listas. A ello se destinaron 11 millones de euros el año pasado. Son datos publicados por la Consejería. Lo que buscamos es que en aquellos casos, en aquellas circunstancias donde a pesar de optimizar las mañanas, a pesar de tener programas estructurales, a pesar de hacer todas las medidas que tenemos, necesitaremos una ayuda extra, pues en la medida en la que ellos tienen capacidad y nosotros tenemos necesidades, pues se va ajustando. Y eso varía mucho, incluso trimestre a trimestre. Eso al margen de los convenios con los hospitales de fundaciones que operan dentro de la red pública. Suman algo más de 100 millones, el 4% del presupuesto del SESPA. Por ejemplo, una primera de urología primaria te la manda por una determinada patología que la tenemos incluida entre lo que puede atender Fundación Hospital de Avilés. Bueno, a mí me llega esa entrada y se deriva directamente y allí ya la citan y la espera que tengan ellos. No hay un paso previo por aquí. Pero siempre son patologías muy sencillas y pacientes sencillos. Nunca derivamos pacientes con riesgo quirúrgico o pacientes que necesiten una técnica concreta o pacientes que necesiten de un especialista concreto. Asturias gasta, después de Euskadi, es la comunidad autónoma que tiene más gasto sanitario per cápita. Lo que quiere decir que la Administración en este sentido sí se ha preocupado por que la sanidad pública tenga recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Pues nosotros decimos que efectivamente el sistema sanitario tiene retos demográficos, retos epidemiológicos, pero el problema fundamental es un problema político. La sanidad pública en España está mediatizada, influida desde hace años por políticas de signo neoliberal, que han sido las políticas dominantes en las últimas décadas, ¿no? Hay una tendencia a privatizar recursos y
pasar esos recursos públicos al mercado sanitario. Otro espacio de privatización importante pues es en las tecnologías y medicamentos. Eso es lo que nosotros llamamos la privatización encubierta, ¿no? Pues nos encontramos con cerca del 40% es un dinero que se va al sector sanitario, a la industria sanitaria privada, ¿no? Que además va a cobrar una importancia en el futuro tremenda, porque estamos entrando en el mundo de la inteligencia artificial y si eso va a estar en manos privadas, va a dejar a la sanidad pública muy descolocada, en una situación muy compleja, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hacerlo, ¿vale? Déjame el bracín así, como en posición de pedir, ¿vale? Vale. Vamos a empezar buscando el tendón del bíceps. Hace poco más de 2 años que estos médicos de atención primaria tienen ecógrafos a su disposición. Es una herramienta para disminuir la incertidumbre. Tú antes, por ejemplo, tú venías aquí con una fatiga, yo te escultaba. Muy bien, y ahora bajamos ahí al ecógrafo y te puedo poner la sonda y yo puedo saber si tienes un poco de líquido o si sospecho una neumonía. Pues está mucho mejor. Mira, es que no hay nada inflamatorio. Vamos a mirar otra cocina. También hay que ser realista. Hemos empezado poco a poco con miedo porque también esto genera en el usuario una expectativa enorme. Yo tengo que explicarte, como estamos haciendo, que yo no soy ningún experto en ecografía. Yo te voy a poner esto igual que te voy a poner el fonendo para obtener más información. Y que si tengo dudas con lo que veo, luego sí que puedo derivar eso a hacer una ecografía más reglada. Pero a mí el usuario debe saber que yo tengo una herramienta más para que las decisiones que yo tome sean las mejores. Se aparece cuando mueves. Y tampoco está... Además de ecógrafos, otras herramientas de ayuda al diagnóstico. Nos han actualizado los electrocardiogramas, tenemos retinógrafos, tenemos dermatoscopios. Pero no, muy bien. Están accediendo a los centros de salud. Sí, vamos a limpiar un poquitín ahí. Se busca reforzar la medicina más próxima y que se derive a la atención especializada solo lo que aquella no pueda resolver. Todas las mañanas hay ecografías citadas y poco a poco algunos compañeros poco a poco van ganando competencia y capacitación en el desarrollo de esas habilidades. Hay otros proyectos también interesantes que se han abordado, como las consultas virtuales colaborativas con primaria, que es que el médico de primaria, en lugar de enviarte al paciente, por así decirlo, lo que te envía es una interconsulta virtual. Es una consulta entre profesionales, ¿vale? El profesional plantea la problemática que tiene el paciente y el especialista hospitalario le plantea lo que tiene que hacer. Pues ponle este tratamiento, o míralo a la consulta, o pídele una colonoscopia, o ya lo reviso aquí. Se está haciendo en procesos concretos, porque eso hay que dejarlo bien cerrado de lo que es cada circuito, en especialidades concretas. En muchos casos ya le pide las pruebas, de manera que aunque luego a ese paciente haya que verle, pero ya te viene con las pruebas hechas y ya está orientado también el médico de atención primaria de qué tiene que hacer con él, en fin, esos son también medidas que se ponen en marcha y que de alguna manera pues intentan aliviar o solucionar, en este caso centrándonos en la lista de espera de primeras consultas. Sí que es verdad que nos piden que nosotros filtremos y tienen toda la razón, porque dependen de nosotros las derivaciones, pero para poder filtrar tenemos que tener tiempo. Claro, yo tengo que poder explorar bien al paciente, pararme, ver realmente lo que pasa, ¿no? Si solo tengo 6 minutos y tengo otros 20 pacientes esperando fuera y para encima ni siquiera conozco al paciente, pues a veces terminas claudicando también, ¿no? Eso hace que pidas más pruebas y a lo mejor más consultas que si conocieras y tuvieras tiempo no pedirías. Desescalar a largo plazo las listas de espera depende de reforzar el papel de la atención primaria, pero antes es preciso desatascar las propias consultas de los centros de salud. La consulta mía genera una lista de espera porque yo cada 15 días o 3 semanas todos los que tengo pacientes que están en capacidad laboral los tengo que ver. Que tú necesitas un papel para el carnet de conducir o que has pedido la ley de dependencia que necesitas un informe de salud. Entonces, mientras haces esa labor burocrática, no haces otra cosa. Luego falta mucha organización interna de la demanda. Seguimos siendo incapaces de cualquier persona que llama
o que solicita consulta siempre acaba en el médico. Y tenemos profesionales de los centros de salud, enfermería, fisioterapeutas, matronas, odontólogos, que pueden ir imitando. O sea, lo que nos falta es, igual que en las listas de espera, ordenar la demanda. Un antiguo ministro de salud británico decía, la capacidad que tiene una persona de consumir recursos sanitarios es ilimitada. Y yo creo que eso es así, ¿no? Los problemas del sistema sanitario no solo son de la oferta, son también de la demanda. La demanda es una demanda que se ha disparado, ¿no? Que es desproporcionada, que no responde a necesidades reales de salud. Es lo que se ha dicho, se ha denominado la expropiación de la salud. Los pacientes han perdido conciencia de su propia salud y son dependientes absolutamente del sistema sanitario, ¿no? Y luego es verdad, nos falta en algunos centros, aquí en Grau o en algunos otros, tener una plantilla funcional que me permita yo tener todas las consultas abiertas todos los días del año. Por tanto, hay guardias, el que hace guardias al día siguiente tiene que descansar. Entonces, si al día siguiente yo me voy, mi consulta queda descubierta. Tienes una baja, pues te hunden. Entonces, claro, yo creo que faltan profesionales, no tanto. Tenemos el número total de médicos, estamos bien. Lo que los tenemos es mal colocados. Unas 20.000 personas cuidan de la salud de los asturianos desde lo público. Alrededor de 3.800 son médicos, asistidos por algo más de 700 residentes, médicos especialistas en formación. Los propios datos de la Unión Europea y de la OCDE nos dicen que España es de los países que tienen en Europa una tasa más alta de médicos por 1000 habitantes. Aunque puede haber especialidades o hay especialidades con carencias, no es cierto que falten médicos, no es este el problema, ¿eh? Hola, buenos días, Elena. Mira, soy Paloma Pacho de la Oficina de Captación de Profesionales del SESPA. No sé si te das cuenta, contactamos hace unos días contigo a través de LinkedIn y bueno, era para un poco hablar sobre la oferta laboral que te queríamos presentar y un poco, bueno, no sé si habrás podido leer los documentos que tenemos. Unos 8.000 especialistas acabaron su residencia en España en este 2026. Y en esta oficina tratan de que algunos de los perfiles que más escasean vengan a trabajar a Asturias. Un adjunto de cualquier especialidad del SESPA cobraría al año en bruto 54.444 euros con 22. Aparte de eso, los complementos que son de carrera profesional y demás, y luego pues lo que se cobra por una guardia física, una guardia localizada. En traumatología se están ofertando un montón de vacantes, porque sí que hay, bueno, pues hay un relevo generacional y hay mucha gente que se está empezando a jubilar. Y oftalmología andamos escasos y tenemos que buscar hasta debajo de las piedras, pero sí que es verdad que a raíz de redes sociales y de sociedades científicas me han ido escribiendo bastante gente que acabó la residencia. Bastante, define bastante. Bastante te puedo decir, pues por ejemplo, a ver, claro, es comparado con otras especialidades. Por ejemplo, si de familia me escriben al mes 10 personas, de trauma 5 o 6, pues a mí que me escriban 2 personas de oftalmología me parece un éxito, porque no hay tantos residentes, no se forman tantos. Son 213 los oftalmólogos que se estima han concluido su residencia en España este año. En la sanidad pública asturiana son solo 3 los que han comenzado a formarse. 3 sobre un total cercano a los 200 residentes en el conjunto de las especialidades. Dentro de 4 o de 5 años, esos 200 habrán concluido su capacitación en Asturias. Y alrededor de un 70%, 2 de cada 3, y es la estimación que maneja el SESPA, podría quedarse a trabajar aquí. A todos. A todos los que están en Asturias se les ofrece, y si podemos a los de otras comunidades también. Sobre todo en medicina de familia, los contratos es que no bajan de 3 años, son todo vacantes lo que se están ofertando. En las especialidades ya es un poco más complicado, ya te digo, por no sobredimensionar, pero siempre intentando 1 año o más. Claro, nos parece que es ofender a la gente darle menos contrato que eso. A mí sinceramente me molesta mucho cada vez que la administración nos responde no tenemos médicos para lo que pedís. Yo mismo he estado una semana en el paro
Tengo compañeras ahora mismo que llevan 3 semanas en el paro esperando a que la Bolsa de Servicios Centrales, la Bolsa de Empleo, les llame para ofrecerles un trabajo. Están ofreciendo contratos de 2 días a la espera de que salga otra cosa, contratos de 15 días, contratos de 2 meses. Entonces, después de 12 años de formación, que te ofrezcan un contrato en un servicio público de 2 meses, eso desincentiva a cualquier profesional. Que un médico termine en el paro es la excepción, pero sí que es cierto que hay una precariedad laboral te iba a decir los médicos jóvenes, pero no, porque en mi especialidad concreta hay compañeros que tienen casi 50 años y todavía no tienen una plaza y siguen con interinidades que, bueno, ahora son de 3 años, pero no dejan de ser contratos temporales. Vamos hablando, hasta luego, chao, chao, chao. Habremos contactado con 170 personas y se han quedado con nosotros 135. Intentamos adaptarnos a ellos y sobre todo intentamos, bueno, en muchos casos incluso conciliar la vida familiar, porque la gente tiene una vida y tiene una familia y muchas veces es lo que más les mueve, el leitmotiv, más que incluso las razones profesionales de enriquecimiento o conocimiento. Ese deseo de conciliar esa flexibilidad que tanto preocupa a los nuevos médicos va a tener que convivir con las guardias obligatorias que prolongan la jornada de trabajo. Guardias que siempre existieron, pero que hoy, más que nunca, están en entredicho y, por lo tanto, en el centro, aunque no a solas, del conflicto que incendia a la sanidad pública. Bueno, salimos de la guardia después de 24 horas en el día de ayer en el Centro de Salud de Navia. Las guardias de nuestro día a día significa pasar la consulta de 8 a 3, viendo pues, más de 40 pacientes en la mañana, y la guardia empieza a las 3 de la tarde. Todos somos conscientes de que el modelo de 24 horas se va a acabar. Este modelo está en extinción, este se acabó. Lo que han estado aceptando el colectivo médico de forma histórica, yo creo que hay una generación que ya no lo vamos a aceptar. Ayer tuvimos suerte y fue una guardia bastante tranquila, vimos unos 25 pacientes a lo largo de la tarde. Esta vez no hubo ningún aviso por la noche, pero en otras ocasiones, pues bueno, lógicamente si hay alguna urgencia, algún aviso, pues hay que salir a la hora que sea, bien atender al centro de salud o bien con la ambulancia, en taxi, a los domicilios. Cuando yo llevo 18 horas trabajando, no pienso con claridad y las decisiones que tome probablemente sean peores que las que he tomado en las primeras 2 horas de trabajo. No me ponga usted 24 horas seguidas en un trabajo de alta intensidad, porque el desgaste físico, cognitivo y emocional es altísimo. Algún accidente, tanto pues puede ser un tráfico, una caída en la calle, una reyerta, pues bueno, las múltiples cosas que te pueden pasar cuando estás de guardia. Encontrar un modelo organizativo que limite las horas seguidas que trabajan los médicos y el tiempo total que lo hacen a lo largo del año es una de las claves para desbloquear el conflicto. Sea cual sea, jornadas más reducidas requieren plantillas más numerosas. No somos suficientes para pasar a turnos. Es algo que además, bueno, no todos los compañeros tampoco lo ven como una opción. Para pasar a un régimen a turnos se necesitarían como mínimo aquí en Asturias 1.230 facultativos más y unos 280 millones de presupuesto anuales más. Pero sí que se puede aumentar los descansos y regular los descansos del sistema actual de guardias para que nos acerquemos a esa jornada que creemos que debería ser la ideal de las 35 horas semanales o su equivalente anual. ¿Poner descansos lo permite el Estatuto Marco vigente? No. ¿Así añadirlos gratuitamente? No. Fue precisamente la reforma de ese estatuto, la ley nacional que rige las condiciones de trabajo en la sanidad pública, la que desató el conflicto. El Ministerio ha hecho su trabajo. Por cierto, un trabajo que llevaba sin hacerse 23 años. Y en esos 23 años hemos sido nosotros los que hemos puesto la primera piedra para mejorar las condiciones y hacer la primera reforma laboral sanitaria de los últimos 20 años. Ese estatuto en tramitación no acaba con las 24 horas de trabajo continuado, sino que fija el máximo en 17. La redacción más perfecta sería que no se pueden permitir jornadas laborales de más de 12 horas. Ya está, asunto resuelto. Pero ni eso resolvería el problema, porque hay otros aspectos de la norma a los que se oponen los sindicatos médicos. Lo primero y lo fundamental, que las normas que nos afectan sean negociadas con nosotros. Mesa de negociación propia, condiciones propias de negociación.
Exigen también que su formación posgraduada obligatoria, sus años de residencia, tengan un reflejo en la clasificación profesional. La ministra ha abierto una caja de Pandora que es el Estatuto Marco. Bueno, algo que hay que agradecerlo que lo haya abierto porque eso ha puesto sobre la mesa un problema muy claro que yo creo que los profesionales lo estábamos obviando, y es que nuestras condiciones laborales son malas y son peores en muchos casos que las del resto de profesionales sanitarios que no hacen guardias. Los sanitarios en general tienen aquí en Asturias 35 horas semanales de jornada ordinaria o el equivalente anual, en el caso de que se les aplique la turnicidad, pero para un sector sanitario en el cual sobre todo estamos los médicos, se les aplica otra jornada complementaria, de tal forma que esa jornada semanal puede sumarse 13 horas más, llegando a las 48 horas semanales, o sea que de forma sistemática te pueden obligar a hacer 13 horas más a la semana que al resto de las categorías profesionales que no hacen guardias, y eso supone pues, que depende de cómo te organicen las guardias o el mes, estás haciendo jornadas semanales de 60, 70 o hasta 80 horas. El conflicto ha dividido a la profesión y a sus representantes. El sindicato médico mayoritario, el SINPA, sostiene que la llave para desbloquear el conflicto la tiene el Ministerio, porque el SESPA ya accedió a muchas de sus peticiones. Entre ellas, menor penalización para compaginar con la actividad privada y flexibilidad para organizar el trabajo. Lo que hemos hecho ha sido conseguir un acuerdo, creemos que muy beneficioso, dentro del Estatuto Marco vigente, dentro de lo que hay. Y nos oponemos radicalmente al anteproyecto de ley y la modificación que pretende la ministra. Médicos del SESPA, un nuevo sindicato con amplia participación de doctores jóvenes, cree que el Principado podría hacer más dentro de sus competencias, empezando por la regulación de los descansos. Con uno u otro foco, ambos secundan las huelgas, intermitentes hasta ahora e indefinidas, advierten, a finales del verano si no hay avances. Por lo tanto, es algo que nos preocupa muchísimo, sobre todo por los ciudadanos y ciudadanas. O sea, sabemos que esto está afectando a la población y nuestra idea es intentar solucionarlo lo antes posible, ¿no? Sabemos que en el conflicto nacional nosotros solo podemos tener el papel de instar a la ministra a que siga la negociación, pero bueno, a nivel autonómico vamos a intentar buscar soluciones para que esto se solucione, para que termine cuanto antes. La espera de los médicos por un nuevo modelo de organización del trabajo confluye con la de los pacientes para lo más básico, para ser atendidos. Esperas que desesperan y enferman al sistema. Ese es el gran problema de nuestra huelga, ¿no? Es que los dejas sin atender. Y la cosa es, no, los dejas tú sin atender, porque eres la empresa. Reivindicaciones justas, pero tienen un problema, que es que esas reivindicaciones se tienen que alinear con la sanidad pública. No pueden ser independientes de la sanidad pública. Tienen que ser reivindicaciones contextualizadas y no lo están. Quiero decir, ¿es posible trabajar 35 horas a la semana? Pues no es posible. Ahí sí que no habría médicos para hacer 35 horas. No los hay. Y además no habría dinero para pagar tanto, ¿no? Nosotros también somos padres, hijos, pareja, tenemos gente que depende de nosotros y tenemos, quiero decir, tenemos vida, ¿no? Yo no puedo más y es lo que no están entendiendo y es una cosa que me preocupa bastante de la gente que viene detrás, que se están planteando incluso dejar la medicina, ¿no?